Hola, ¿qué tal? Saludos, Creative Land. Yo soy John Black. Y yo soy Fer Rocha y nos da mucho gusto estar acá con ustedes. Y como el tiempo apremia, vamos a arrancar en este momento con este tema de las oportunidades creativas y cuáles son estos futuros creativos que nos trae consigo el metaverso. Bienvenidos a esta edición. Fer, para hablar de metaverso hay que hablar un poquito, unos minutos del pasado. ¿Y te acuerdas cuando jugabas The Sims? Que creo que era de las primeras veces que nos dimos cuenta de la capacidad creativa que te daban estos mundos virtuales. Creo que las interfaces nos decían como Kinder, ¿no? Lo que se iba a tratar el mundo de los videojuegos. Estas interacciones, estas interfaces de mundos digitales conectados. Y sobre todo nos introdujo este concepto del avatar, ¿no? Realmente podías tú crear un muñequito que se parecía a ti con ciertas cualidades que te representaran en el mundo virtual en ese momento, que hoy lo vemos y parece muy viejito, pero fue hace muy pocos años. Concepto avatar tremendamente importante. Luego, no sé si recuerdas Club Penguin, se le llamaba. Lo jugaban los niños en ese momento y, ojo, aquí Disney hizo algo increíble porque no solamente era jugar el videojuego, sino cuando tú ibas a alguna tienda, de esas de conveniencia, ya había tarjetitas Claro que podías abonar y y ya había comprabas una créditos. convergencia entre ambos mundos, totalmente. Había una economía creada. Entonces tú cambiabas estos créditos para este mundo y en este mundo jugabas cosas y nos dejaba entender cómo se estaba moviendo la economía. Pero Fer, la primera vez que realmente tomé en serio el metaverso fue cuando vimos Second Life y fue brutal. Second Life nos trajo no solo esta inmersión en mundos 3D mucho más sofisticados, donde sí, los creabas un avatar, sí había una economía, sino que también nos trajo momentos icónicos como estos conciertos en vivo, la primera banda YouTube. Sí, que en su momento recuerdo estos estelares en periódicos que decían, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que una banda de tanto prestigio en ese momento y que traía una buena trayectoria se hubiera atrevido a estar en este mundo? Y justo la crítica que había alrededor era como, esto es una burla, es una broma. Parecía una broma, pero ojo, voy a poner dos ideas aquí. Primero, crearon una moneda, los Linden, que era una moneda transaccional en el mundo. Y dos, realmente atrajo. Fue la primera generación, el primer hype real hacia el metaverso. Y recuerdo que hubo estrenos de cine aquí antes que en el mundo real. Y eso nos dejaba ver lo que se iba a convertir hoy, 20 años después. ¿Qué ocurrió? Esto que ven es una mexicana que se llama Airea Nori. Es la primera rockstar del mundo del metaverso hace 20 años. Y creo que nos deja ver el grado de fanatismo o a dónde socialmente se puede llevar este tipo de sociedades digitales. Posteriormente, Fer, un segundo momento que recuerdo mucho es cuando jugamos Xbox y nos dimos cuenta de esta tecnología de Xbox Kinect, cuando creabas estos avatars que ya literal te escaneaba físicamente el Kinect para poder crear tu jugador dentro de este juego. Creo que lo que hacía muy bien era esta simulación en donde tú lograbas entender que no solamente estabas diseñando un avatar, sino se estaba basando totalmente en ti y podía ser realmente una representación, ¿no? Un Idoru, como lo dijo William Gibson, o un Digital Self, como lo conocemos ahora, de ti en estos nuevos mundos que al principio parecía que solo era para el mundo de los videojuegos. Vean cómo vamos hablando y cómo se va uniendo cada una de estas cosas. Luego madura y nos lleva a una guerra. Yo creo que la guerra ya inició cuando nos dejó Fortnite, este juego lanzado por Epic Games, decidió ver de frente a Apple y decir, oye, te estás pasando la línea con tu App Store, estás comiéndote las ganancias de quienes estamos creando plataformas y decidió utilizar esta burla que Apple en su momento hizo. Contra IBM. Exacto, y ahora lo que hace Fortnite es decirle, oye, Apple, te convertiste en IBM y esto necesita mayor libertad para seguir desarrollándose. Y creo que ahí se inaugura la nueva generación de los momentos metaversicos que hoy estamos viviendo en una fase todavía muy larvaria, Fer. Totalmente. Y esto me lleva al siguiente punto, que es, ya dejó de ser solamente un tema de videojuegos. Creo que esto fue la gestación, por supuesto, fue el laboratorio, siempre la industria de los videojuegos ha ido en avanzada. Sin embargo, el metaverso lo que es hoy y que desde nuestra perspectiva no debería convertirse es en un reemplazo de la realidad.
Y creo que eso es muy importante y parte de los trabajos que van a surgir gracias a los metaversos y que han venido surgiendo en los últimos años, no debería ser para sumergirnos en una realidad alterna para escapar de esta. Al contrario, creo que la creatividad debería concentrarse en hacer que esta realidad nos catapulte exponencialmente en nuestras habilidades humanas y no que nos meta en una nueva cárcel, ¿no? Claro, el metaverso no es un sustituto de la realidad, es una nueva forma de interactuar, de comunicarte y de consumir o experimentar contenidos. Creo que la palabra experimentar es muy importante para definir lo que se puede convertir en el metaverso. Para alguien que no entiende esto, le provoca escepticismo, es como, no, ¿qué voy a hacer en un mundo virtual, no? Y es como, oye, ¿juegas videojuegos en su momento? Sí, eso eran mundos virtuales y la experiencia lo era todo. Ahora estamos justamente definiendo hasta dónde va a llegar este límite de experiencia y qué tipo de economía se va a lograr. Fer, creo que esta parte fue brutal en la pandemia, cuando nos tocó ver conciertos dentro de Fortnite. Vimos a Ariana Grande, vimos a Travis Scott, crear este tipo de interacción que fue brutal, Fer. Creo que lo más brutal de esto es que justamente rompen con las leyes de la física, por supuesto que en el mundo real no puedes quemar, no puedes saltar, bueno, podrías hacerlo, pero sería muy peligroso. Y puedes aquí extrapolar una interacción y una inmersión pues totalmente sin límites, porque no hay leyes de la física que te impidan hacer ciertas cosas que en el mundo físico obviamente no solo sería imposible, sino sería una locura en presupuesto. Y nada más aquí voy a dejar un dato. Travis Scott necesitó nada más 5 conciertos en los metaversos para generar la misma cantidad de dinero que había generado en toda su trayectoria física. Eso es muy importante saberlo. Es una nueva economía y una vez más, basados en la experiencia, no en la sustitución. Hay gente que va a amar a ir a los conciertos físicos. Si hoy nos damos cuenta sobre ese futuro del trabajo y el tipo creativo de personas que van a colaborar en esto, hay que voltear a ver a compañías como Unity, Epic Games, Meta, que antes lo conocíamos como Facebook, y Roblox. Sin embargo, creo que también es importante, John, que aunque aquí no están los logotipos de Sims y estos que mostrábamos al inicio, debemos entender que el metaverso no nació ayer. El metaverso es un concepto que se viene gestando desde hace muchos años, que se viene trabajando en él a nivel tecnológico, a nivel infraestructura, a nivel todo, desde hace mucho tiempo. Y de hecho, de aquí está este término de metanomía. Que es esta relación de qué economía van a generar estos mundos digitales o virtuales y cómo va a impactar en la vida real. Creo que la primera vez que lo vimos, y se los decimos, lo vimos con Second Life, esta fue la primera oleada, y ahora estamos empezando a ver datos que ya generan, en realidad, nos dejan ver hacia dónde se puede mover. Por ejemplo, esto a mí me vuelve loco. Es como la Tierra 2, ¿no? Earth 2, un proyecto donde está tratando de simular lo que conocemos como planeta Tierra dentro de una economía digital. Hay terrenos que se están vendiendo dentro de este metaverso que sin duda van a representar una opción más de entretenimiento, de vida, etcétera, en estas plataformas que sin duda se van a convertir en una economía. También con proyectos como EVE Online, que en lugar de estar en un planeta emulándolo, ahora está haciendo una exploración espacial y definitivamente aquí se abre como que la carta de contenidos de qué mundo queremos ver y explorar en estas plataformas, lo cual lo hace realmente atractivo, Fer. Creo que lo importante, John, es que cuidemos mucho la línea o el límite de hasta dónde va a ser suficiente es experimentar y hasta dónde podemos ir excediendo los límites y volcarnos hacia la parte totalmente negativa, que claro, siempre va a ser latente. Yo creo que el punto es estar atentos a todo el ecosistema que esto representa. Miren, vamos a hablar de las bases, porque aquí es como, sí, John, ya quiero trabajar en esto. Ahorita estamos en 3 fases. Creando toda la infraestructura de hardware, es decir, los fierros, la tecnología, los procesadores que hacen posible este metaverso. Luego vamos a meternos a la parte de software, la programación, los contenidos, la red, por ejemplo. Y luego vamos a hablar ya de los contenidos per se, cómo esos contenidos interactúan con las personas para poder ocuparlos. Hay todo tipo de análisis, todo tipo de hipótesis como los NFTs, por ejemplo, la tokenización, la descentralización. Sí, creo que algo importante es que los metaversos no pueden existir por sí solos.
y necesitan una mirada sistémica a través de diferentes tecnologías que se han trabajado en los últimos años, como estas que mencionas de descentralización, de DAOs, inclusive que hoy están estas organizaciones descentralizadas, de los NFTs y de toda la infraestructura que al converger en un solo lugar es cuando podemos entonces poder conceptualizar el metaverso como tal. O el concepto como blockchain, que va a permitir empoderar, gracias a tu plataforma, la plataforma de todos, poder crear el cómputo, el poder de cómputo necesario para correr los metaversos. De tal manera que aquí sí nos vamos a detener y que aquí ya empezamos a cerrar esta sesión. Vamos a hablar de qué empleos se van a empezar a abrir. Primero, poder de cómputo. Sí, para la parte de hardware, como ya lo dijimos, necesitamos pues todas las habilidades, todas las personas que tengan este conocimiento para dar la potencia informática, para respaldar el metaverso. Yo creo que en estas fases en las que estamos, que es una fase bastante larvaria, aunque ya llevamos varios años trabajando en eso, este es un punto crucial, John. También el desarrollo de inteligencia artificial viene en esta fase, ¿no? El poder de cómputo que corre toda la interfase y toda la parte de plataforma. Segundo, las redes, las conexiones de alta velocidad, pero en términos de telecomunicaciones, son las que van a permitir conectarnos y conectar todos los servicios y este intercambio de datos en tiempo real. Por lo tanto, proyectos como el de Elon Musk, que ahora mismo está corriendo con los satélites mostrando Internet, lo cual se va a convertir en Internet comercial en los próximos meses y años, son parte de esa ecuación que van a permitir correr estas plataformas. En tercer categoría, el hardware. O sea, el hardware son los equipos físicos de cómputo, las consolas, las computadoras, los dispositivos móviles que necesitan tener la robustez para poder soportar tecnológicamente estos contenidos. Y creo que en medio de esta, si bien no está marcado explícitamente, está todo el mundo de la ciberseguridad, John, que ahí también hay un campo bastante amplio para dedicarse a eso, porque entre el hardware, las redes y el poder de cómputo, inevitablemente va a haber personas que, como siempre, van a querer hackear estos sistemas y creo que hay un gran campo de oportunidad en el tema de ciberseguridad. El mismo poder de cómputo que necesitan los metaversos, necesitan pensadores que permitan que la seguridad ocurra en ese ecosistema. Coincido contigo, Fer. La cuarta, plataformas virtuales. Sin duda, esto es parte de las mismas plataformas tecnológicas que van a correr. El desarrollo y funcionamiento de simulaciones, entornos, gráficas es necesario. Y creo que aquí es muy importante resaltar que, porque si esto lo quieres tangibilizar de, bueno, ¿y a qué me dedico? Pues están todas estas plataformas de software, pues valga la redundancia, de propias plataformas que están, no sé, tokenizando tu avatar, que están dándote la oportunidad de que tu avatar sea interoperable a través de diferentes plataformas. Esto es que lo puedas usar tanto en Fortnite como en, no sé, en Second Life o en Meta, ¿no? Exacto. Entonces, creo que ahí también, John, valga la pena mencionarlo, que no solamente es la plataforma per se, sino todo lo que hay adentro, que más adelante sé que lo vamos a hablar, pero creo que es muy importante desde ahora que lo visualicen. No solamente es la plataforma tecnológica, sino cómo llenas ese contenido. Que justo eso es el intercambio. ¿Qué herramientas, qué protocolos, cómo se van a hacer interoperables en la creación, operación e intercambio de los metaversos? Que esa es una chamba, creo que medular, porque de nada va a servir que estés en el mundo meta, en ese metaverso, y como, ay, no puedo conectar nada de ese mundo al otro, ¿no? Claro, y te va a terminar pasando que dices, ay, ya mejor no quiero estar porque es un lío y aprenderme la cuenta de tal cosa, ¿no? O sea, es un relajo. Totalmente. Entonces, ese intercambio va a estar importante. La parte de pagos, Fer, evidentemente esto va a tener monedas y seguramente van a ser monedas virtuales, monedas digitales o todo tipo de nuevos proyectos tokenizados. Y definitivamente necesitan a pensadores que estén diseñando eso. Y aquí es donde entra también mucho de la industria fintech, ¿no? De estos nuevos sistemas de finanzas o de financiamiento inclusive. Y creo que ahí también va a haber muchísima chamba, John. Y por supuesto, la economía de creadores, la gran reina de todo esto, porque al final del día necesitamos diseñar esos mundos, necesitamos estas historias que van a ser narradas en estas plataformas, necesitamos crear los avatars, diseñarlos, poner la arquitectura, todo eso es contenido y sin duda lo más importante de esta revolución. Y creo que también como contenido no es solo que tú te vuelvas creador, que por supuesto eso es algo muy importante, pero creo, John, que también hay contenido en términos de
alguien que regule desde la perspectiva ética, desde la perspectiva antropológica. O sea, esta idea de que todos nos tenemos que dedicar a la tecnología y todos hay que estudiar programación es totalmente equivocada, porque en estos nuevos mundos se va a necesitar de estas personas expertas o especialistas en ética, en lo social. Hoy lo vemos que ya han ocurrido incidentes en el metaverso como intentos de abuso, y quién va a regular eso también es parte del contenido. Eso me lleva a comportamiento de usuario, Fer. Necesitamos entender cómo los humanos interactuamos en esa plataforma y qué cosas necesitan reglas o qué cosas necesitan potenciarse. Así que definitivamente vamos a ver personas que van a estar analizando estos principios y proponiendo los nuevos. Incluso estos comportamientos van a traer no nada más nuevas formas de interactuar en el mundo digital, sino eso se va a ver trasladado a cómo interactuamos en el mundo físico. Y alguien, psicólogos, tienen que estudiar y analizar esto desde esta perspectiva. Definitivamente. Y eso nos va a llevar, después del diseño social, al diseño económico. Es como, ok, vamos a crear gamificación, un término muy de estos metaversos, de cómo voy desbloqueando los niveles de experiencia dentro del juego y también cómo estos juegos te retribuyen el tiempo consumido, los niveles que desbloqueas y cómo eso significa en nueva riqueza. Eso va a ser un diseño económico. Lo mismo con diseño político, lo mismo con diseño social, Fer. O sea, cada metaverso necesita ser estructurado como si fuera una nueva sociedad. Porque lo es en muchos sentidos, aunque somos los mismos humanos, nuestros comportamientos son distintos, y aquí es donde entra también la labor de regularización y de legislación de los países que ahorita dicen, ay, eso no me preocupa, pero en algún momento va a ser totalmente necesario, y qué mejor si te puedes anticipar. Claro, nos aseguramos que un metaverso va a ser probablemente más potente económicamente y en sociedad que un país del mundo real. Sí, por ejemplo, lo que está haciendo Barbados en este momento, que creó la primera o está trabajando en crear la primera embajada metaversa o metaversica, como se vaya a decir correctamente, y eso es muestra de que hay sociedades o países que ya están previendo esto. Lo cual significa que tenemos que tener diseñadores culturales. Esta intersección de lo que ocurre en el metaverso influyendo en el mundo real y lo que ocurre en el mundo real influyendo en el metaverso. Y esa interacción va a ser brutal. Lo cual significa que el metaverso está compuesto de estos círculos en términos importantes. Hardware, cómputo, networking, plataformas, intercambio, servicios de pago y toda la parte de contenidos. En cada una de esas categorías se van a abrir nuevos lugares. Trabajos, sí, exactamente. Y muchos que no conocemos, Fer. Y creo que también Gartner está con una imagen muy similar, pues poniendo también en la mesa las áreas que ve donde se va a desplegar esta oportunidad de nuevos empleos, que es en la parte de los, desde cosas que hoy estamos viendo ya, de los assets digitales o estas cosas digitales, NFTs, etcétera, monedas digitales, lugares de trabajo, compra, humanos digitales, por supuesto social media en un nuevo nivel, etcétera. Creo que lo importante es que veamos que hay un montón de oportunidades y que en cualquiera de ellas, con las habilidades que hoy tienes y con las que vas a desarrollar, te puedes colocar ahí. Ya me imagino el comercio metaversico va a ser una locura. Yo creo que para estos últimos minutos vamos a hacer un repaso, uno, de los empleos que vemos hoy, de los que ahorita están de los que alcanzamos a ver, exacto. Y de lo que también de alguna manera nos dejó ver Zuckerberg en su visión de Meta, que decía, mira, yo veo de esta forma, y ojo, por favor, no sean sensacionalistas. Lo que vamos a ver es una curva de mediano plazo, de cómo cada una de estas nuevas plataformas se va a ir liberando y al mismo tiempo la adopción de las personas de estas plataformas, lo cual puede durar décadas. Y también no quiere decir que la visión de Zuckerberg y su compañía sea la única o sea válida, ¿no? Hoy está todo en construcción. Eso es algo que tenemos que puntualizar mucho, John. Depende de nosotros que se construya el metaverso que queramos y no el que los grandes, ricos, millonarios del mundo quieran, ¿no? Claro. Y ante eso, por eso estamos aquí tocando cuáles son los posibles empleos o lugares en donde puede entrar la creatividad. Hoy, acércate al mundo de los videojuegos y vas a encontrar esto. Estos son los empleos de ahorita, desde programadores de videojuegos, diseñadores de videojuegos, hasta pasando a la parte de broadcast, eventos en vivo, talentos, software, finanzas, recursos humanos, media y educación, etcétera. O sea, todos estos son
lugares o empleos que en este momento están empleando las compañías que están diseñando los metaversos. Porque se trata de nuevas sociedades. Es como si hiciéramos un nuevo diseño de sociedades de cero y necesita cada uno de estos componentes. Pero nosotros, por ejemplo, ya iniciamos un listado y nos sorprende, por ejemplo, entender que Roblox está abriendo empleos bestiales donde el saldo promedio son de $430,000 de salario base al año. Claro. Lo cual dices, wow, y qué interesante esta capacidad. Pero nosotros vemos y vamos a apostar en 7 u 8 empleos puntuales. El primero es el Chief Metaverse Officer, que evoluciona del director digital que conocemos hoy. De hecho, John, creo que algo importante es que no solamente esto va a ser en la industria privada, sino también en la parte pública. Como lo decía hace un momento, hay países, ya mencioné el ejemplo de Barbados, pero también está Japón, que está haciendo esta asociación de metaversos. Entonces, va a haber muchas posiciones estratégicas que tienen que ver con el CMO, tanto en la parte privada como en la pública. El CMO es el Chief Marketing Officer, pero ahora se puede convertir en Metaverse Officer, lo cual está impresionante entre sociología, psicología, etcétera. Hay una cantidad de disciplinas y ciencias unidas en esta figura. Otra es el investigador de metaverso, alguien que viene de científico de datos, analizando comportamientos, movimientos y tomando decisiones para eso. Y es muy necesario conocer datos, entender programación de cómputo, entender proceso de datos y visión por ordenador, así como gráficos, para poder entrar en esta parte de investigador del metaverso. Otro es el planificador del metaverso, así como hoy en las ciudades existe un diseñador de ciudad, hoy necesitas un diseñador de metaverso porque mientras más usuarios haya y mientras más actividad, necesita esto crecer y crecer de manera sustentable. Otro tipo de empleo va a ser el desarrollador de ecosistemas. Claro, alguien que logre conectar todos los puntos y que entonces traiga del resto de ecosistema que vimos en los ejemplos anteriores o los esquemas, pues que lo baje y que lo conecte a estos nuevos mundos. Creo que esto va a ser bastante interesante y un papel crucial, al igual que el gestor de seguridad del metaverso. Por lo que decíamos hace un momento, no solo a nivel ciberseguridad, sino todo lo que pueda ocurrir ahí. O sea, es una nueva sociedad con sus riesgos. El tema de los delitos y esta policía cibernética que tendrá que evolucionar a este tema de seguridad. La privacidad, la verificación de datos, etcétera. Vamos a entrar a la recta final. Constructor de hardware, sí, todo necesita algo físico, ya me imagino sensores, cámaras, estos trajes que te dan sensibilidad, lo cual va a explotar. El storytelling del metaverso, lo cual va a ser brutal. Nos vamos a seguir contando historias en ese mundo, entonces va a necesitar de una nueva narración. El constructor de mundos, que es una evolución natural entre arquitectura, software y hardware, que definitivamente va a ser súper sexy en la parte de evolución, y la ciberseguridad de metaverso, que es muy parecida al policía que habíamos hablado antes, pero ahora va a ser en términos transaccionales. Pero para cerrar, ¿en qué se puede convertir el metaverso? Sí puede ser un escenario distópico si nos damos cuenta de que sustituimos uno con la realidad, lo cual sería un error. Pero creo que puede ser muy esperanzador para la humanidad empezar a entender cómo se enriquece uno con el otro. Totalmente. Y cómo, sobre todo, esas soluciones que planeamos para este nuevo mundo, y lo entrecomillo porque ya vimos que no nació recientemente, podemos llevar esas prácticas para nuestro mundo real y entonces realmente solucionar los problemas del mundo físico y no decir, ay, bueno, este mundo físico ya lo echamos a perder, vámonos todos al metaverso a vivir. Creo que esa es la importancia de estos temas, de hablarlo y de entender que no se debe sustituir nuestra realidad, sino debemos ser capaces de entender ese mundo para traer soluciones a este. Estamos en una fase filosófica del mundo del metaverso y si quieren leer más a fondo, tenemos un artículo dentro de la Black Creative Intelligence a fondo, o sea, lo que es a fondo para entender cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos, cuáles cosas están ocurriendo mal y qué necesitamos resolver para este proyecto que ahora la humanidad se ha embarcado para hablar sobre los metaversos. Así que vayan a la Black Creative Intelligence. Pues hasta aquí, ha sido un placer. Nos encanta haber estado con ustedes. Esperamos que estos 20 minutos hayan sido enriquecedores y como siempre decimos acá, John. Nos vemos en el futuro.